¿Qué tal? Buenas noches, Rocío. Buenas noches a todos ustedes. Gracias por estar ahí un martes más, un día más en general, porque todos los días estamos con ustedes a las 8:45. En esta ocasión, Silvia Jerez y un servidor vamos a dinamizar un poco una conversación sobre dos temas. El primero es el compromiso que adquirimos el domingo de seguir hablando sobre las reformas constitucionales que se pretenden introducir focalizadas en el tema de justicia. Y vamos a volver a abordar desde otro punto de vista el tema de la reforma de justicia referida a lo que se ha venido a denominar justicia indígena, y vamos a platicar con dos invitados. María Trinidad Gutiérrez, dirigente de organizaciones indígenas. María Trinidad, buenas noches, muchas gracias. Y don Pedro Icchú, que es abogado. Dama, caballero, muchas gracias. Silvia. Muchísimas gracias. Pues hoy nos trae a la mesa un tema que realmente compete a todos los guatemaltecos. Y sabemos que hay una propuesta de las reformas de la Carta Magna, una modificación al artículo 203 de la Constitución sobre la independencia del organismo judicial y su potestad para juzgar. Básicamente lo que dice el texto es que las autoridades indígenas ancestrales ejercen funciones jurisdiccionales de conformidad con sus propias instituciones, normas, procedimientos y costumbres, siempre que no sean contrarios a los derechos consagrados en la Constitución. Este tema ha levantado muchísima polémica, porque realmente los guatemaltecos nos preguntamos, ¿realmente es necesario crear dos justicias? Una para los pueblos indígenas, otra para el resto de los pueblos. ¿O de qué se trata esta propuesta, María Trinidad? ¿Nos podrías contar un poquito sobre las interioridades de lo que aquí se maneja? Bueno, lo primero es que no es que vayamos a duplicar la ley. Los pueblos indígenas de alguna forma ya ejercen en las comunidades la aplicación a la justicia desde el derecho ancestral. Lo que se está solicitando en estas reformas, donde se pide que se incluya a los pueblos indígenas, es reconocer precisamente esa jurisprudencia. En las comunidades indígenas ya hay la aplicación de castigos. Sin embargo, al momento de que alguien considera que se está incumpliendo con la ley, se puede ir a presentar una denuncia al Ministerio Público y se persigue a quienes han aplicado esta justicia en las comunidades. Sin embargo, esto es ancestralmente realizado desde hace muchísimos años. Sin embargo, donde ha habido aplicación a la justicia ancestral es donde menos violencia hay en este momento. Yo te quiero hacer una pregunta sobre ese tema específico, interesante que tú mencionas. Existe este castigo que vienen ya de los pueblos ancestrales. ¿Cuál es la diferencia entre ese castigo que se aplica por parte de las comunidades indígenas y el castigo que puede ser aplicado por parte de los tribunales de justicia? Bueno, son completamente diferentes, porque en las comunidades se hace una aplicación con toda la comunidad incluyéndola, y se verifica que realmente la persona a la que se le está imputando que cometió un delito lo haya cometido. Entonces, ¿cómo se aplica? Obviamente, pues se les llama la atención a los padres de familia, porque si es un menor de edad, igual independientemente de quién sea. Puede ser también la aplicación de azotes. Ustedes en muchas ocasiones lo discutimos también ya en esta parte de que era inconstitucional, ¿verdad? Sin embargo, hoy por hoy hay un reclamo a ese derecho, a esa defensa, porque también los pueblos indígenas hemos sido de alguna forma mediadores. La justicia actual que se aplica en los tribunales es completamente diferente. Primero, porque no se aplica en nuestros idiomas. Comencemos desde esa parte. Entonces aquí también se está pidiendo, ¿verdad?, que la justicia sea aplicada en nuestros idiomas por el reconocimiento. Además, la ley, la Constitución nos lo permite en el artículo 66, ¿verdad?, que hay ahí una aplicación a la justicia, por un lado. Por el otro lado, creo que es sumamente diferente la aplicación de la justicia de los pueblos indígenas en relación a la aplicación a la justicia de los órganos de justicia. En primer lugar, porque las cárceles están saturadas desde ahí. Pedro, yo quiero ser más pragmático. Yo soy un votante que tengo un proyecto de reforma constitucional delante, que tengo que elegir un sí o tengo que elegir un no. ¿Cómo yo voto sí si desconozco el tema? Yo como ciudadano, ¿cómo diría? Bueno, yo no estoy contrario a votar sí, pero ¿quién me explica a mí el alcance para yo saber realmente lo que puedo votar? Bueno, buenas noches. Este es un tema lamentable para el país, por lo que voy a decir, poco abordado por intelectuales
de este país, las academias, las universidades, los generadores de conocimiento y de pensamiento en este país no lo abordan como debiera. Se aborda mal en algunos momentos, y lo que es difícil de entender en algún momento es que cuando se aborda genera reacciones inmediatas, y yo diría reacciones inmediatas que pasan por desconocimiento, ya lo planteaba. Pero lo triste es cuando es inconveniente políticamente. Entonces estamos hablando de carencias nuestras como sociedad, porque sí se tiene que saber que elegir. Yo creo que el proceso como un espacio de diálogo fue bueno. Tuvimos la posibilidad, nos dimos el chance, yo creo, por primera vez en la historia, jugando de ciudadanos, a discutir realmente qué constitución queremos. Yo creo que es... Sí, pero al margen de la filosofía, ahora, Pedro, por eso, a lo concreto, yo tengo que votar una justicia indígena. Y yo digo, bueno, ¿cuál es? ¿Qué castigos tiene? ¿Qué relación causa-efecto hay? Sí. ¿Cuál es mi garantía jurídica de cómo sé yo la previsibilidad de mis actos? Ok. Primero, entonces, entender que es un sistema jurídico, así, como tal. Y recojo el texto. Tiene autoridades, tiene procedimientos, ¿ya? Y tiene normas, para entenderlo como tal, al igual que el otro. Con la misma rigurosidad que estás planteando lo que me preguntas, es exactamente lo que tenés que preguntarle al sistema oficial. O sea, para hacer equilibrio en la opinión. Entonces, en el tema de las sanciones, que es lo que estás refiriendo, ya, es parte del sistema de justicia de pueblos indígenas. Ahora, ¿qué tenemos que saber? Primero, ¿qué estamos haciendo en el texto constitucional aquí? Yo perdone, pero es que no he logrado entender cuál es el tema medular de esta propuesta para ustedes. Aquí hablamos de que se puede aplicar la ley media vez, no atente contra la Constitución. O sea, nuestro marco regulatorio sigue siendo la Constitución de la República. Sí. Me llama la atención, por ejemplo, de que se está hablando que vamos a ejercer justicia de acuerdo a costumbres. Ese es un tema muy nuevo que no se ha usado. ¿Cómo podemos ejercer las costumbres y aplicarlas como una ley? Esa es una de las preguntas que surgen en quienes no conocemos a fondo cómo podemos manejar este sistema. Es que creo que es precisamente el desconocimiento de las personas. Entonces, aclárenos usted. El derecho ancestral se viene realizando desde hace muchos años, entonces yo creo que lo que tenemos que sentarnos, desafortunadamente en las mesas de trabajo, yo lo debo reconocer, no hubo una participación incluyente de toditos los pueblos, y es donde nos perdemos. Pero creo que sí, realmente lo que tenemos que hacer y trabajar en este momento, y creo que ustedes desde el punto de vista donde lo están abordando, están haciendo un verdadero papel en cómo debemos de aplicar el derecho, ¿verdad? Porque muchos desconocen realmente de la aplicación del derecho constitucional a los pueblos indígenas. Sin embargo, creo que en este momento el ejercicio que se está haciendo no es que vayamos a tener una doble legislación. Creo que los pueblos indígenas van a poder aplicar sus costumbres y sus castigos y cómo vienen trabajando los pueblos indígenas desde sus comunidades. Obviamente aquí lo que se va a evitar es de que ya no haya una doble repercusión, que por ejemplo a mí me aplican un castigo desde mi pueblo, desde mi cosmovisión, y viene alguien que no le pareció y dice que me maltrataron como mujer. Pero María, yo eso lo entiendo, pero por ejemplo, si yo robo un carro, pongamos un ejemplo, ¿verdad? Okay. Uno agarra el Código Penal y dice robo agravado. El que roba tal, le corresponde entre 2 y 6 años. Esa es mi pena, esa es la consecuencia de mi acto, ¿sí? Entonces yo sé la consecuencia del acto, ahí está claro, guste o no. Ahora yo hago ese mismo robo, en Totonicapán, por poner un ejemplo. ¿Cuál es la consecuencia de mi acto? Porque si yo no conozco la consecuencia de mi acto, ¿cuál es la garantía mía de que no me van a fusilar, no me van a azotar, no me van a amonestar? ¿Cuál es la consecuencia de mi acto? Porque si no, yo no puedo, yo no tengo certeza, yo no tengo... ¿Me expliqué? Claro. Y eso es Totonicapán, pero si hablamos 23 etnias, podemos complicar la cosa por 23. Eso es lo que a mí me gustaría entender.
que alguien me explique cuál es la consecuencia de mi acto en una comunidad. Bueno, es aprender a vivir en comunidad, hay regulación, sabes cuándo estás infringiendo las normas de la comunidad, que no necesariamente están escritas como tu derecho español, romano, francés, no están escritas, pero todos tenemos sentido común para saber que tomar ese carro que no es tuyo es apropiarte, es tener un acto abusivo, despojar del patrimonio a otra persona de algo que a ti no te pertenece. ¿Y cuál sería en este caso el castigo? ¿Cómo se sanciona? De diversas maneras. Habría que ver efectivamente si este joven, quien haya delinquido, lo está haciendo por primera vez. ¿Ya? Entonces tiene un tratamiento a nivel de la comunidad. El saber por qué robó. Ahora, si el acto es reiterativo, reincidente, por supuesto que va a tener otro tratamiento. Va a depender de la conducta que este sujeto cometa en la comunidad. Y si hay sanciones, se podría reparar, obligarlo a que devuelva el carro, un bien material, tiene la posibilidad de reparar directamente lo que se ha sustraído, de compensar económicamente el daño que causó, de solicitar una disculpa pública por el daño, por el mal ejemplo que está provocando en su comunidad, y tener el control de la comunidad de que no se vuelve a repetir ese hecho. Vamos a ir a un corte, vamos a ver los tweets que nos han dicho y volvemos para hablar de algunos puntos más, aunque esto, como ya dijimos el domingo, no va a llevar una sesión, sino varias, porque la idea es transmitir precisamente el punto de vista de lo que, como ustedes bien decían, no se conoce, se desconoce o hay que aclarar mucho más. No se vayan, volvemos en unos instantes. Bueno, aquí estamos de regreso. Rocío, ¿qué dicen las redes? Pedro, antes de mostrarles los comentarios que tenemos a través de nuestras redes sociales, queremos mostrarles las posturas de nuestros televidentes en cuanto a este sondeo que le presentamos en pantalla. Tras escuchar los argumentos de los invitados, ¿está usted de acuerdo con reconocer la justicia indígena? Tenemos ya a 43 personas de acuerdo y a 57% en desacuerdo. Ahora sí podemos leer todos los comentarios que tenemos de nuestros televidentes. José Barrios nos dice, si un ladino comete un delito en el área indígena, ¿qué ley se le aplicará? Y viceversa. Edwin Deras, creo que ni ellos saben qué implica esto. El sentido común no sirve, la ley debe estar escrita. Susana de Valdés, si ahora no se respeta la propiedad privada, ¿cómo será con ley propia si no soy de etnia correcta? Mario, son las mismas normas para Mam, Cachiquel, Pocomchi o Varía. ¿Cómo voy a saber qué derechos tengo en cada área? También Adriana Flores, pero yo veo que la mayoría de sicarios y mareros llevan apellidos indígenas en su mayoría. ¿Cómo los juzgarían? Son estos algunos de los comentarios que tenemos a través de nuestras redes sociales. Recuerde participar con el hashtag a las 8:45. Pedro, sí. María, ahí hay una pregunta recurrente hecha de distintas maneras. ¿Es justicia en singular indígena o es justicias indígenas? Es decir, han dicho la Mam, la Xinca, la Garífuna o la Maya, y dentro de ellas diferentes en las distintas comunidades. No, lo que sucede es de que los pueblos no somos diferentemente organizados. Todos los pueblos de alguna forma estamos organizados. No nos divide que Pedro hable Mam, que yo hable Quechí. Eso no nos divide porque al final somos indígenas. El Estado de Guatemala, la Constitución reconoce a los pueblos mayas, garífunas y xincas. Entonces no es que haya una aplicación para un pueblo Mam, para un pueblo quechí, para un pueblo quechiquel. La aplicación de la justicia va a ser dada las costumbres y tradiciones de los pueblos. De cada uno en particular. De cada uno en particular. Por ejemplo, como decía alguien ahí entre los Twitter, ¿verdad? Decía, ¿cómo se aplica si yo soy ladino? Obviamente, si va a ir a cometer un delito a una comunidad indígena, se va a aplicar la ley como la población indígena lo aplica. O sea, no hay una que porque es ladino no se le va a aplicar la ley. Esa es mentira. Yo quisiera preguntarte, porque este es un tema muy recurrente en redes sociales y es excelente que hayas tocado este punto.
yo ladino, si cometo un delito en tu comunidad, tengo que ser juzgada por los pueblos ancestrales. Así es. ¿Hasta dónde puedo yo como ladino saber cuáles son mis derechos? ¿Dónde están los límites? Ponte, tú hablabas del tema de los azotes, que es un tema que atenta contra los derechos humanos. En la cosmovisión maya no es así. Entonces, ¿cómo puede un ladino que está dentro de estas comunidades ser juzgados? Y pongamos el caso contrario, si un indígena comete un delito en la capital de Guatemala, en una área urbana ladina. Yo creo que hay dos cosas. Lo primero es de que como persona voy a respetar primero el derecho y la comunidad, porque yo no voy a permitir que alguien venga a mi casa y me hurte. Tampoco voy a querer que alguien vaya a mi casa y me incomode. Entonces yo creo que desde ahí estamos poniendo los límites y los parámetros. Entonces yo creo que ahí es, si yo soy indígena y no puedo ir a tu casa e invadirla, porque me estoy sujetando a que me denuncies, a de que llames a la policía y me conduzcan. Bueno, entonces nosotros yo creo que lo que tenemos que hacernos todos es prepararnos precisamente para evitar caer en este tipo de situaciones. Una. Dos, creo que también es importante recordar de que si bien es cierto, la mayor parte de personas que hoy están inmersas en maras son de apellidos indígenas, es dadas las condiciones de este país. Yo creo que la pobreza y la extrema pobreza son factores por los cuales hay una migración interna que cada día va creciendo. Y no es una cuestión de que seamos los pueblos indígenas los desorganizados. Desafortunadamente, las oportunidades que se les dan a los pueblos indígenas muchas veces son muy pocas. Entonces eso también crea un hermetismo. Además, no olvidemos que el 60% de la población sigue siendo indígena, sigue teniendo un apellido indígena. Entonces eso significa que los nombres de las personas que aparecen en pandillas van a incurrir muchas veces en nombres de indígenas. Estamos en tiempo, pero a mí una cosita que me gustaría dejar, Pedro. Siendo la justicia indígena una justicia aplicable a la comunidad, ¿tú piensas, porque esto no está decidido todavía, que va a tener que hacerse una adscripción a lo indígena para ser incluido en ese aspecto, o la justicia se va a aplicar por razón del lugar? Es decir, esto es una comunidad indígena, pues aquí el que comete un delito lo hace. La jurisdicción indígena se ejerce esencialmente en el territorio. Es territorial. Ahora, la discusión esa de qué hacen dos ladinos en una comunidad va a depender también si dos ladinos en un territorio indígena cometen una infracción. Ojo, no nos vayamos con la finta. Si los mestizos o ladinos quieren vivir en una comunidad indígena, hay ladinos que han convivido en comunidades y han aprendido a vivir con nosotros en nuestras comunidades. Entonces conocen las reglas de la comunidad. Ojo, si tú circunstancialmente, que es el ejemplo que han puesto varios para descalificar a la jurisdicción indígena, voy en mi carro en una comunidad indígena, atropello, no hombre, es sentido común, por Dios. Así ha pasado, esos son los casos. Y a partir del caso aprendemos cómo se ha resuelto. Y ojo, hay algunos datos interesantes en materia de reparación, mucho mejores que el sistema oficial. Bueno, pues hayan visto ustedes, María Trinidad y Pedro, muchísimas gracias. La idea es proporcionar a ustedes elementos para que vayan entendiendo a qué se refieren estas reformas constitucionales y tomen la decisión de votar cuando corresponda, y como sea, que eso no lo sabemos, si se aceptan esas modificaciones, las que vengan, o no. Así que esto ha sido un ejercicio más de los que vamos a proporcionar o vamos a realizar esta semana. Muchas gracias de nuevo, gracias María y gracias Pedro, y regresamos en un ratito.